respecto a qué es hipnosis. La hipnosis es presentada generalmente como un estado de inconsciencia y sumisión, donde una persona que ha perdido control no sabe lo que le está pasando, eh, no sabe quién es, no sabe qué está diciendo, inclusive más. Muchas veces dice, hay gente, es muy interesante, hay gente que viene a la terapia como quien va a sacarse el apéndice y me dice, no me cuentes nada, vos hipnotizame y después despertame cuando esté sanado. No, no es así. Vamos a hablar entonces de qué es la hipnosis. La hipnosis no es un estado de inconsciencia y no es un estado de obediencia y no es el suero de la verdad como nos han querido vender en muchas oportunidades. La hipnosis es un estado de hiperconciencia, o sea, de conciencia no solo anulada, sino expandida. Eh, pero esa expansión está focalizada en un punto. Es como cuando con una lupa concentramos los rayos del sol en un punto y en ese punto arde un papel, por ejemplo. Eso es lo que hacemos con la hipnosis. De alguna manera quienes juegan jueguitos de computación, no es mi caso, pero quienes juegan juegos de computación, a veces hay juegos que requieren muchos recursos y entonces van apagando todos los programas que no son imprescindibles para que funcione la computadora para ganar recursos y disponer de esos recursos en el juego. De alguna manera, nosotros con la hipnosis hacemos algo similar. Vamos alejándonos de los estímulos usuales para ganar todos los recursos de nuestra cabeza y concentrarlos en un punto. Nos han presentado la hipnosis eh, como más o menos una especie de superpoder, ¿no? Como diría Lelutier, solo unos pocos elegidos pueden hacer hipnosis. Inclusive en un curso que daban en México, en hipnosis ericksoniana, el director que los recibía el día que comenzaba la clase le decía, esto es muy difícil y no todos lo van a lograr. Ya, con eso les clavó el cuchillo encima. Yo digo todo lo contrario, esto es muy fácil. Hipnotizar, lo digo en el primero de los libros que ustedes han recibido, hipnotizar es fácil, hipnotizar es peligrosamente fácil. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque también van a descubrir que la hipnosis es un mecanismo muy profundo donde afloran emociones, ¿no es cierto? Y entonces van a descubrir que uno tiene que aprender a manejarlo con precaución y con cuidado, porque es como si yo le dijera, cortar con un bisturí es peligrosamente fácil. Claro, cortar con un bisturí es fácil, eso no nos convierte en cirujanos. Nosotros tenemos, si vamos a cortar algo con un bisturí, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. De hecho, es tan fácil que en los cursos presenciales yo le hago a todos mis asistentes, les hago un pronóstico. Les digo, al final del día de hoy o a más tardar al final del día de mañana, cada uno de ustedes va a haber hecho hipnosis y cada uno de ustedes va a haber sido hipnotizado. Y a mí me divierte mucho mirar a los ojos a la gente cuando digo eso, porque yo sé que solamente la buena educación hace que no me digan, ¿quién? Yo, no me vengas con esa.
puede ser otro, pero yo no, conmigo no. Bueno, pero realmente tenemos la suerte de que todos, en todos los cursos, en todos los cursos, el 100% hace la hipnosis. Lo cual demuestra que por lo menos le hemos encontrado la vuelta para pasarlo de manera sencilla. La hipnosis en sí es una forma de la comunicación. Cuando alguien me dice, tengo tal problema, pero no, yo ya probé con hipnosis y no me funcionó. Es como si alguien me dijera, yo ya me di una inyección y no me curó. Y yo le pregunto, ¿una inyección de qué? Porque una inyección es una forma de meter dentro de un organismo un líquido, un remedio. ¿Eh? Uno pincha, empuja y entra un remedio. Ajá, ¿y qué remedio? El hecho de que me di una inyección no significa que otra inyección de otra cosa no me pueda servir. Lo mismo sucede con la hipnosis. La hipnosis es una forma de transmitir, de comunicarse con la gente. ¿Comunicar qué? Y bueno, cada vez era distinto, ¿me explico? Así que nosotros, la hipnosis que van a enseñar, enseguida vamos a hacer un, una revisión de los antecedentes de la hipnosis. Históricamente, la hipnosis fue utilizada, perdón, una aclaración, la hipnosis de todos los recursos terapéuticos que están actualmente en uso es el más antiguo. Si ustedes piensan que el tam-tam de los tambores y las danzas alrededor del fuego son recursos hipnóticos, son recursos que provocan trances, van a tener que en realidad históricamente hablando, cada tribu, cada unión de personas comenzó sus primeros acercamientos a tratar de recuperar la salud con medios hipnóticos. Inclusive más, los remedios que en este momento dan los psiquiatras, ¿cómo se llaman? Hipnóticos. ¿Por qué? Porque, digamos, en el comienzo, las danzas y las danzas alrededor del fuego y el tam-tam de los tambores iban unidos a brebajes que provocaban alteraciones de la percepción de la realidad y todo eso era hipnosis. Lo que pasa es que ahora la parte de lo que se ingiere se la hemos dejado a los médicos y nosotros, los psicólogos o los que practicamos hipnosis, nos hemos quedado con el uso de la palabra. Entre paréntesis, hoy mismo en Brasil es el día del hipnólogo. Creo que acá en la Argentina no tenemos día del hipnólogo, pero hoy en Brasil es el día del hipnólogo. Al principio, el uso de la hipnosis se lo llamó conductismo. ¿Por qué? Porque se ordenaba una conducta. El paciente viene con un síntoma, no puedo tragar. Y entonces el hipnotizador lo ponía en hipnosis, una hipnosis catatónica, una hipnosis parecida a la de los espectáculos teatrales, donde una persona se pone dura como una tabla, etcétera, y le daba una orden, tragar, no puedo tragar, tragar. A veces tenía éxito, a veces no, a veces tenía éxito pasajero. Eh, el, que, el que la usó mucho, estoy hablando de principio del siglo XX, donde había una enfermedad que desvelaba la medicina porque no le encontraba la vuelta, que era la aparición de síntomas
síntomas graves, síntomas serios, parálisis, ceguera, sordera, síntomas extraños como no puedo tragar, etcétera, eh, renguear, cojear sin razón, etcétera, es lo que después se llamó histeria, ¿no? Son enfermedades fabricadas por la mente. Entonces, un médico francés que trabajaba con las histéricas, dije las histéricas, porque hister quiere decir útero, lo cual significa que desde el nombre, quienes reconocieron y identificaron el mal, lo atribuyeron a las mujeres, porque desde el nombre histeria era una enfermedad que tenían las histéricas. Ellos no sabían que hay también varones histéricos y que son peores que las mujeres histéricas, pero eso es otra historia. Las histéricas, él veía que con hipnosis se obtenían fenómenos similares a los de la misma histeria. O sea, en histeria a veces hay parálisis, con hipnosis se inducía parálisis, en histeria de pronto hay alucinaciones, se podían crear alucinaciones, etc. Entonces, él creyó que la hipnosis en sí era un fenómeno histérico. O sea, él creyó que la hipnosis se le podía inducir solo a las histéricas. Además, ese tipo de hipnosis, la hipnosis que se utiliza en los espectáculos teatrales, etcétera, solamente se le puede inducir a un 20% de la población, 10-20% de la población. Hay gente a la cual después de una preparación se le puede llegar a inducir y hay gente que jamás llega a eso. ¿Por qué razón? No existe una comprensión clara del fenómeno, pero se sabe que es así. Inclusive, si ustedes compraran un viejo libro de hipnosis, verían que la primera mitad del libro está destinada a pruebas de susceptibilidad hipnótica, partiendo de la base que de acuerdo a lo susceptible que es una persona, es como el grado de profundidad al que va a poder llegar. Respecto del grado de profundidad, yo les puedo decir que ahora que existen anestesia bien desarrollada, no, pero hasta hace muy poco había operaciones del corazón, por ejemplo, que se hacían con hipnosis. Les estoy diciendo una persona que estaba hipnotizada, despierta, hipnotizada, lo cortaban, lo serruchaban y lo manipulaban y no sentía nada. Los dentistas hacen hipnosis y son bastante buenos. Los dentistas que trabajan con hipnosis son bastante buenos. Les decía entonces, les hablaba de Charcot. Y junto con Charcot comenzó a trabajar un vienés llamado Sigmund Freud. Creo que todos deben haber escuchado hablar de Sigmund Freud. Freud no era un buen hipnotizador. Esto no lo digo yo, esto lo dijo él. Le costaba mucho trabajo inducir la hipnosis. Por otra parte, les reitero, estoy hablando de ese tipo de hipnosis catatónica al cual no puede llegar más que una minoría de la población, etc. Entonces, Freud termina abandonando la hipnosis. Él comienza por primera vez a analizar el síntoma. Y él llega a la conclusión de que el síntoma es la expresión de un problema profundo, de un problema interno que no encuentra palabras. O sea, es el choque de dos fuerzas en pugna.
eh, él llega a la conclusión de que es la forma en que el cuerpo habla de lo que la boca no puede hablar. En algún momento él dijo que el síntoma era como un monolito recordatorio de algo que estaba borrado de la mente. Es un poco como cuando ustedes caminan en el campo y de pronto ven en cualquier lugar una cruz clavada. Ustedes saben que esa cruz está indicando que abajo hay un cadáver, ¿verdad? Bien, él creía que el síntoma era la expresión de un conflicto. Y él decía con bastante lógica, si yo no solucioné el conflicto y borro el síntoma, lo más probable es que aparezca otro síntoma nuevo de reemplazo. O sea, que aparezca un nuevo síntoma que inclusive podría ser peor que el anterior. Y entonces él abandona la hipnosis y la condena. Dice que la hipnosis es peligrosa y dice que, que es peligrosa y que es un maquillaje, o sea que no soluciona, sino que maquilla, que disimula. Lamentablemente ese estigma, esa condena de la hipnosis ha quedado flotando casi hasta nuestros días. Ustedes se van a encontrar, sobre todo los argentinos, la Argentina es el país más psicoanalítico del planeta, la cantidad de psicoanalistas por población que tenemos nosotros no existe en ningún lugar del mundo. Y entonces se van a encontrar con gente que les diga, no, hipnosis, no, muy peligroso. Bien. Freud deja la hipnosis y desarrolla el psicoanálisis. Fundamentalmente, como él piensa que hay un trauma, él toma prestado de la medicina la palabra trauma. Trauma quiere decir golpe. Y entonces él dice, hay un suceso traumático que afecta al individuo. Como no lo puede tramitar, lo borra, lo borra. Y en lugar del recuerdo de ese suceso traumático, aparece un síntoma. Entonces, lo que él busca a través del psicoanálisis, estoy hablando del Freud de la primera época, después agregó cosas en el psicoanálisis. Lo que él busca es hacer consciente lo inconsciente. Lo que él busca a través del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Y entonces desarrolla un sistema que le permite a él hablar o escuchar, no hablar sino escuchar al inconsciente, que según él se expresa a través de los sueños, a través de los actos fallidos, esas veces que queremos decir que no y decimos que sí, que nos confundimos, etc. Y a través de los chistes y a través de las rupturas del discurso. Estamos hablando y de repente algo raro sucede en el discurso, entonces él presta atención a ver, ¿por qué dijiste eso? ¿Me explico? La hipnosis había quedado en el desván hasta que aparece un médico americano, Milton Erickson. Yo todavía no entiendo por qué Netflix no tiene por lo menos una biopic y una película de largometraje hablando de la historia de Erickson, porque Erickson es una de esas personalidades que se dan en las distintas áreas que modifica el 100% del área donde él está. A punto tal
que uno después no puede llegar a imaginarse cómo hubiera sido el mundo. ¿Cómo hubiera sido el mundo si Einstein no hubiera nacido? ¿Cómo hubiera sido el mundo si Newton no hubiera nacido? ¿Me explico? Son gente que modifica todo lo que sucede en su área. Y entonces, él, que tenía graves problemas de salud, fue una persona que tuvo poliomielitis en su niñez y después tuvo un nuevo ataque cuando grande, una recidiva cuando grande. Eh, Era una persona sumamente intuitiva, casi no escribió, o sea, escribió algunos casos. En realidad la hipnosis ericksoniana no la escribió él, no la desarrolló él, la desarrollaron su viuda y uno de sus discípulos. Él cambia completamente todo el tema de la hipnosis. Y por ejemplo llega a una conclusión. Toda comunicación es hipnótica. Él ubica a la hipnosis como un fenómeno de la comunicación y dice que toda comunicación es hipnótica porque tiende a modificar la realidad interior del oyente, que por otra parte es la única real, la única para cada uno de nosotros, la única realidad es lo que estamos percibiendo acá dentro de nuestra cabecita. Y entonces él dice que toda comunicación provoca cambios en la mente del oyente. Si yo les pidiera a ustedes que imaginen que están sentados a la vera de una laguna, es de tarde, el cielo se está poniendo rojizo, hay una brisa suave que les da en el rostro y mueve sus cabellos. Y esa brisa les trae aromas, aromas de flores silvestres. Si alguien les hubiera tomado el pulso, vería que ese pulso se modificó solo porque yo cambié mi discurso. Si alguien les hubiera medido el diámetro de las pupilas o el ritmo de la respiración y hasta el pH de la piel, solo porque yo cambié el tono de mi voz, el ritmo con el que hablaba, las imágenes que manejaba, en todos ustedes se produjeron cambios que podrían haber sido medidos. A esto me refiero cuando digo que toda comunicación afecta al que escucha. En eso está basada la publicidad. Hoy en día los conceptos ericksonianos se estudian en todos los cursos de vendedores del mundo. Porque los conceptos ericksonianos justamente transmiten el valor de la sugestión, el valor del tono de voz. Si yo hablo con este tono de voz, no es lo mismo que si yo les hablo con este tono de voz. Inclusive el mismo texto. No es lo mismo decirle a alguien, ¿qué te pasa? Que decirle, ¿qué te pasa? Es completamente distinto. El texto es el mismo, pero la voz y la intención cambian absolutamente el resultado. A partir de Erickson, cambió la hipnosis. Hijos de Erickson son la hipnosis ericksoniana y la PNL, que casi todos ustedes deben conocer. Lo que ustedes van a aprender en este curso,
Se llama hipnosis clínica reparadora. Hipnosis clínica reparadora es un nombre, no tiene importancia en sí. Fundamentalmente es el nombre que yo le he dado a la manera que yo utilizo que yo desarrollé para aplicar la hipnosis. La hipnosis, yo la entiendo a la manera